Lo que vamos a contar ahora en el expediente es sin dudas una de las historias más crueles, perversas, que nos toca contar a Paulo y a quien les habla, una historia de una nena. Vamos a bautizarla en el programa, la menor, como M solamente, para protegerla. Una nena que, de acuerdo con la investigación que hizo la fiscal Alejandra Olmos Coronel, fiscal de Avellaneda, empezó a ser víctima de abuso sexual desde los 4 años hasta los 11. Una nena que, a criterio de la justicia, y lo podemos decir con certeza, porque hay 2 condenas, fue abusada por 2 concubinos de la madre. Uno terminó condenado a 3 años de prisión, el otro a 13. Una nena que hoy se sabe, luego de una segunda etapa de investigación y una segunda cámara Gesell, fue abusada por su madre biológica, por la última pareja de la madre, por un tío y por el abuelo. El único que no está en cana es el abuelo, porque está muerto. Como contaba Paulo, esta historia tiene otra historia, que es la historia de valentía de un padre que peleó primero por recuperar a su hija, a quien ni siquiera vio crecer, que es Ariel, que hoy está en pareja con Jessica, y que juntos descubrieron en parte cómo esta nena, M, había sido víctima de abuso. Queremos conocer la historia de cero. A ver, Ariel, vos sos el papá biológico de esta nena que hoy se sabe judicialmente fue abusada por 6 personas. ¿Cuándo volviste a tener un contacto con ella? ¿Cuándo la dejaste de ver? ¿Y cuándo se empieza a descubrir que era víctima de abuso sexual? Bueno, primer contacto que tengo de ella es cuando tiene una semana de vida, que costó también un montón llegar a poder verla. Y después no hubo caso porque hubo una negación, un rechazo de que no la vea por parte de la madre, hoy la que está presa, y más que nada ella y parte de sus familiares. Yo le pierdo el rastro, o sea, al mudarse en tantos lugares no había forma de cómo ubicarla. Yo hago mi vida, conozco a Jessica, siempre con ese pesar de no poder verla. Cuando yo le cuento a Jessica que tengo una hija, cómo se fue dando la mano, y ella me dice, vamos a buscarla. Ahí empezó de nuevo, digamos... En la lucha. En la lucha. Empieza la búsqueda de la nena. Pasó el tiempo, a los 8 meses, 8 años, yo tengo la primera vez, la veo a ella. ¿Nunca dejaste de buscarla? No, no. Sí, hubo unos años de los cuales cuando yo estuve con ella... No quiere decir que todos los días estás buscando, pero buscaba. Sí, de averiguaba, preguntaba. Iba a la casa de familiares, iba a donde los registros, a los hospitales. Sí. Hasta que me dieron el dato de que estaba la madre trabajando en el shopping de La Habana de Avellaneda. Me acerco y le digo si yo puedo ver a mi hija, y la respuesta fue un no. Ahí me entero dónde nació, voy a registro civil y de ahí le pongo mi apellido. Y ahí empezás a pelear la tenencia. Sí. Empieza la batalla judicial. Sí. Hasta ahí ninguna señal de que tu hija había sido víctima de abuso, ni enterado. No. Cuando al tiempo me contacta por un mensaje del Face la madre diciéndome que mi nena tenía un padre, que si quería conocerla, si estaba en condiciones. Pues eso fue un miércoles, el viernes ya fui y la conocí. ¿Te presentaste rápidamente? Sí. Pero ahí la situación... Lo conmocionante. Sí, fue fuerte, fue lo más hermoso que vi de tanto tiempo, fue algo lindo. Verla. Pero no me había dado cuenta del entorno, ahí no llamaba nada la atención. Al tiempo empezamos a tener diferencia con la madre de nuevo,
tema económico, siempre había un... Pero ahí ya eres un padre separado pero presente. Claro, yo ya estaba con mi esposa. Con tu señora, pero veías a tu hija. Sí. Empezaron las visitas. Empezamos con las visitas, de palabra con la madre. Sí. Volvieron los problemas. Me dijo, porque no le pasé, o sea, 200 pesos, no te la dejaba ver. No me la dejó ver más. Entonces sí, voy a poner un abogado de oficio o un abogado para que nos ayude a tener un régimen de visita. Ahí empezó el régimen de visita. De las 5 audiencias que tuvimos, solamente una se presentó. ¿Qué pasaba con la nena cada vez que se veía? ¿Notabas algo extraño? Ya cuando la empezás a ver y empezás a participar de su vida, era una nena que tenía conductas atípicas. Jessica nota algo extraño en ese vínculo que empiezan a tener. Sí, era al principio todo bien, todo lindo, pero después empezamos a ver como que ya la nena no se bañaba seguido. Como, ¿qué comiste ayer? No comimos ayer. Y cosas así, datos que nos fue dando ella y que nos fue despertando, llamando la atención. Y actitudes de mi hija que ella se percató al tener 2 hijas en una familia tranquilo, sobresaltaba ella, o sea, sobresalía a ella en algo, en las conductas. Con un dato que quiero que cuente Jessica, que me parece que es un dato muy impactante, si querés contarlo. Vos tenés una percepción además puntual, porque vos viviste también una situación de abuso, eso te lleva a verlo con mayor rapidez que esa nena, que es M para nosotros, ¿era una nena víctima? Sí, será por eso, será porque igual con otro tipo de cosas también me pasa, no es que solamente con eso, tengo como esa percepción. También la percepción de mamá, o sea, es como... Te das cuenta cuando una nena no está bien, claro, y algo le pasa. Había algo que no estaba bien. De repente era como que estaba muy feliz y de repente era como que se quedaba aislada. Se laceraba, contó la fiscal el otro día que se provocaba quemadura. Sí, pero sí, bueno, sí, eso ya... ¿Qué edad? Estamos hablando de qué edad. 9 años. Empezó con 9 años. 9 años ya estaba con nosotros. Pero ella se empezó a lastimar cuando ella logra contar todo lo que le había pasado. ¿Cuánto tiempo después? Y meses. Claro. Ella en el 2014... fue un proceso rápido. Sí, dentro de la todo, intervención. Sí. La llegada del papá, la sí. mamá postiza que llegan y empieza a contar rápido. Sí, dentro de todo lo que dice la justicia, lo que dicen los médicos, que gracias a Dios muchos chicos lo cuentan después de la adolescencia. Cuando por ahí entran en las drogas o por ahí entran en otro tipo de cosas, entonces ahí lo manifiestan. Ella no, ella gracias a Dios empezó a contar cuando empezó a vivir en casa. Sí. Cuando ya no la devolvimos más. Ahí es como cuando ya tienen la tenencia. Cuando, no, claro, provisoria. Régimen provisorio. Régimen provisorio. Ahí es como que se libera. Sí, porque sabía que no la iba a ver más a la mamá. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Ella, la primera vez que cuenta de los 2 abusos primeros. Primero, pero ya viviendo con ustedes. Viviendo con nosotros. ¿Por qué se va a vivir con ustedes? Porque lo pide ella. ¿Lo pide ella? A través de una crisis de nervio. Ajá. Yo la tenía que llevar a su casa el domingo. Un domingo, que yo tenía sábado y domingo. El domingo teníamos que ir, que estábamos en la fin casa... de semana familiar, normal. De mi padre, que vivía cerca de su casa. Y dice, no quiero ir. Empezó a llorar. Y tuvo un brote de nervio. Llamo a la madre, le comento lo que pasó. Y me dice, no, tráemela igual. Y digo, yo no te la voy a llevar así, porque está mal. Y me cuenta... Y en ese momento, que la pareja actual de ese momento, que es el que está también la nena te cuenta. Sí, los maltrataba a no más poder a todos sus hermanos. Entonces le comento a la madre y me dice, no, es mentira, tráemela igual. Déjame que se calme. Dame con ella, le dice. Entonces le da por teléfono y yo me quedo al lado de ella escuchando y le dice, vos vení a casa que vamos a hablar, va a estar todo bien. Si vos me prometés que te separás de Nicolás, yo vuelvo. No le dijo nada. Y no le dijo nada. Vos vení que vamos a hablar, le dijo. Entonces, cuando ella no escucha la respuesta que quería escuchar, rompe en llanto de nuevo y le digo a él, discúlpame, pero no la vamos a llevar. La nena no. Ahora, sabían que se venía una guerra judicial feroz. Pero ya teníamos un indicador de que ella
quería estar con nosotros. Algo pasaba. Un dato, perdón, que no tiene que pasar por alto, y que siempre lo contamos, pero vale la pena repasarlo. Cuando esas conversaciones y ese vínculo de la nena con ellos empieza, ya estaban denunciados, o en paralelo, denuncia la madre a sus 2 concubinos anteriores, ella se pone como víctima, como denunciante, la mamá. Yo creo que es una carrera contrarreloj para no ir presa a ella, porque temía que en el vínculo con ustedes la nena contara. La madre, ¿qué hace? Denuncia a sus 2 parejas anteriores por el abuso sexual de la menor M. Es decir, que en la primera etapa de esta causa, la mamá figura como denunciante con su pareja actual. Sí. Y llegan a juicio y condenan a esos 2 primeros concubinos a 3 años y a 13 años a otro. Pero ellos eso no fue por esa época, ¿no? Era por esa época el juicio. Claro. Pero ellos no le contó nunca a la madre que había 2 concubinos denunciados. Y le dijo a la nena que no le contara al padre tampoco. Te das cuenta lo extraño de esa actitud. Si sos denunciante, como no le contás al papá que hay 2 concubinos tuyos que están en cana. Esto fue insólito. ¿Cuándo se libera definitivamente la información de los abusos cometidos por la mamá, por el tío, por el abuelo y por la última pareja? Bueno, esto fue en la última cámara. Cámara ella, Gesell. claro, cuando ella ya queda en casa, nos cuenta, aparte de violencia, cuando hicimos la denuncia por violencia familiar, fuimos a la comisaría de la mujer, hicimos la denuncia para que no haya una contradenuncia de que nosotros no cumplimos con el régimen de visita. Sí, obvio. Está claro. En esa semana todo bien y empezó ella a hablar. Nos cuenta en la casa de una amiga esto de que acabamos de hablar, de que... de los dos primeros concubinos. Y corta el relato. Y ahí queda. Ahí quedó. Porque vio que nosotros nos habíamos puesto mal y como que no lo podíamos asimilar. Cuenta la mitad de la historia. Confirmamos de lo que sospechábamos. De lo que sospechábamos. Pero no sabíamos que había más. O sea, después con el correr de los días, o sea, ese mismo día le digo, escuchame, le digo, hay que llevarla al médico. Porque no teníamos vacunas, no teníamos documento, porque seguía con el tema de la madre. Entonces saco un turno en la salita, la llevo y me dicen que sí, que tenía probable sospecha de así. Me la derivan al hospital Argerich, a una ginecóloga infantil, y ahí empiezan a hacerle los estudios correspondientes. Ellos mismos hacen la denuncia en el gobierno de la ciudad, donde intervienen una asociación de los derechos y protección del niño. Y ahí empezamos con el tema. Cuando salimos de ahí, a mí me llamaba la atención que había algo que no estaba bien y no coincidía con el tiempo que ella decía de los últimos abusos con lo que le estaba pasando recientemente, físicamente. No te cerraba el tiempo. Entonces se lo preguntan 4 doctoras y ella dice que no, que con Nicolás no había pasado nada. ¿Cuándo salimos Nicolás de es ahí? el último concubino de la mamá. Era con el que no quería volver ella. Claro. Cuando salimos de ahí, yendo a casa, me dice que me habían mentido, que me tenía que contar algo. Hagamos un punto ahí. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a meter ya de lleno en la denuncia final, en la última cámara Gesell de la nena y en la situación actual de todos los integrantes de la familia que están detenidos. Pausa. Pausa y volvemos. Decíamos que en mayo de este año terminó el juicio al segundo de los concubinos de la madre de la víctima. Fue sentenciado a 13 años de cárcel. En ese fallo, tengo entendido, corríjanme, la propia justicia ordena seguir investigando porque surgen en el debate indicadores de posibles o de nuevos abusadores. ¿Cómo fue concretamente? La nena pasa por una segunda cámara Gesell y ahí, ya viviendo con ustedes, pierde el miedo definitivamente y cuenta todo. Sí, es que ella, la denuncia no sirve hasta que no se hace una cámara Gesell. Como ella psicológicamente no estaba bien, necesitaba un buen equipo, porque bueno, después de lo que contó, obviamente tuvo problemas, tuvo traumas, tuvo un montón de cosas, entonces se le hace primero un seguimiento psicológico y cuando está preparada para la cámara Gesell, entonces ahí cuenta lo de su mamá, cuenta lo de Nicolás, entonces faltaba como eso como para volver a hacer otro juicio, porque los otros ya habían pasado. ¿Ya estaban condenados? Ya estaban condenados, no se podía hacer nada. Aclaremos que a criterio de la fiscal, hicimos una nota con la fiscal en la semana,
la madre está acusada de participar activamente de los abusos. Sí. No es en calidad de entregadora a manos terceras. Lo que no sería poco tampoco, también. No, digo, pero además está involucrada en el mismo tipo de delito que tiene penas de hasta 20 años de prisión en caso de confirmarse y de probarse. A mí me impacta mucho cuando vos contás cómo es la nena. O sea, es una nena que se hizo grande bajo sometimiento. No sé cómo explicarlo. Contalo con tus palabras. Vos que vivís con ella. Es una nena, es una mujer en un cuerpo de nena. Ella no... Hay cosas que yo me pongo a hablar y es como hablar a la par de una chica de 29, que es la edad que yo tengo. Por momentos, o sea, le cuesta mucho bajar a jugar un juego normal. Ella, por ejemplo, el Tutti Frutti, que es algo que por ahí cualquier chico no lo puede jugar, porque le trae pensamientos morbosos. Recuerdos de la violencia justamente que con este Nicolás. Entonces, hay ciertas cosas que no puede, por ejemplo, leer El Principito, porque de repente la lleva a ella a generar unas cosas que no le hacen bien. Fueron muchos años, desde chiquita hasta... Sí, vivió abusada el 80% de su vida. De despertarla para ser abusada figura en la causa. No, tremendo. Yo recién te preguntaba fuera de aire el tema del colegio, ¿cómo le iba en el colegio? Y le va re bien, le va re bien. O sea, ¿Ella ella... estuvo escolarizada antes? ¿La llevaron al colegio antes? No tenía buena asistencia en el colegio. O sea, nosotros hemos hablado, siempre hubo problemas con la madre, con la familia, siempre había excusas. Pero acá siempre, o sea, le puso pila, le puso ganas. ¿Vos me decías algo por qué él iba también al colegio? ¿Qué explicación tenés? Porque yo creo que de alguna manera el poco tiempo que iba al colegio era una manera de no estar viviendo esa tortura en la casa. Claro. O sea, era la única salida. Era el lugar de paz que encontraba. Claro, era la única salida. Porque en donde salía también la usaban. En donde iba a casa de algún familiar también pasaba. Sí, no olvidarse, a ver, hoy probados hay abusos cometidos por 2 concubinos de la madre y están bajo investigación penal la madre, el último concubino y un tío materno, y también estaba imputado el abuelo por los dichos de la menor en cámara GC, pero está muerto. Digo, si uno tiene que contar, en caso de probarse los abusos, fue abusada por 6 integrantes de la familia. Si se acredita finalmente con una elevación a juicio, una condena para los que están ahora, que se defendieron, 2 de los acusados nuevos de esta causa negaron los cargos. El concubino de la madre dijo que era un invento, de un argumento de ese tipo. Nada extraño a lo que hemos escuchado. ¿Cómo están ustedes? Porque digo, salieron a dar la cara, salieron a denunciar. ¿Están con miedo? ¿Están preocupados? La verdad que sí. Yo anoche terminé en una guardia, estoy medicada por una semana. Porque no fue fácil, o sea, lo decidimos porque hoy podemos hablar, porque teníamos que cuidar que estas 3 personas no se escapen. Sí, si anunciaban antes no tenía valor. Claro, encima era paradójico, nosotros teníamos que cuidarnos de no hablar, de no contar, y hoy contarlo, pero porque de repente, un abuso es un abuso, no importa, le damos 3 años, que los cumpla afuera, como el primer condenado, y ya está. ¿Ustedes recibieron amenazas? No directamente, pero indirectamente sí. Mensajes. Sí. O sea, nosotros hoy dejamos en claro que tanto como a nosotros como si a nuestras hijas les pasa algo, tiene que ver con todo esto. Y un dato, es importante esto, espero que hayan escuchado que estas personas, y creo que la fiscal lo sabe... Si ella no se puso a nuestra disposición también. Y creo que es muy importante preservarlos a ellos, a la nena y a los 3 hermanitos que son medio hermanos de la nena, que son hijos de la madre con los 2 primeros concubinos, que están en un hogar de niños y que todavía no se sabe si fueron víctimas también de abuso. La verdad, muy valientes. Y además, a ver, a este tipo de gente hay que cuidarles mucho. Para la justicia tienen que cuidar. Porque cuando escuchamos hacer este relato es muy difícil. Hay que ser muy valiente para hacer el relato que acaba de hacer los papás de esta nena. Y este relato es el que salva, chicos. Porque seguramente alguien que ahora está escuchando... Dice, mi casa pasa puede pasar esto. Sí. O en la casa del vecino, yo me voy a meter. Y son ellos los que terminan, directa o indirectamente, salvando chicos. De eso estamos hablando. Dijiste, y con esto, si querés cerramos, dijiste una gran frase. Los papás, porque ella es la madre.
Gracias, Gracias. Gracias a ustedes. Y por favor, una cosita más, que lo saqué siguiéndote en Twitter, ni un chico menos, ni un niño menos. O sea, que por favor tomemos conciencia de que los chicos hablan con el silencio, con las actitudes, presten atención. De no hacer más la vista gorda, de que pasa en todas las familias, siempre hay algún abuso que se esconde. Y gracias a ustedes y gracias. Gracias. Bien, llegamos al final del expediente, un programa muy fuerte. Muy fuerte. ¿Bien? Bueno. ¿Tienen algún mensaje? Dale, mail. ¿Algún caso que quieren enviar a esta dirección?